Muy bien, hace algunos domingos atrás arrancamos con un tema ahí en Primera Samuel capítulo 4 acerca de la presencia de Dios en forma real en nuestras vidas. Y en ese momento mencionamos con mucha fuerza que si hay algo que desea Jesús en todas nuestras vidas, es una amistad sincera, cotidiana, real con Él. Dios no desea ser un Dios lejano, un Dios que solo conozcamos de oídas, sino un Dios con el cual diariamente podamos sentir una profunda comunión. Vimos allí, cuando estudiamos ese tema, que a veces solemos depositar la fe en algo diferente a Dios, a veces en un símbolo de Dios. Y cuando uno deposita la fe en un lugar equivocado, los resultados evidentemente nunca son los que uno desea. Vimos también que el pueblo de Israel estaba apartado del Señor, estaba en un tiempo donde sus vidas no reflejaban la gracia de Dios y fueron a una batalla y perdieron esa primera batalla. Y lo más interesante que vimos es que después que fueron derrotados, no pusieron su confianza en el Señor, sino pusieron su confianza en un símbolo. Buscaron algo que, según ellos, representaba al Señor. En aquel momento dijimos era lo que se llamaba el Arca del Pacto, que era un símbolo de la presencia del Señor. Y entonces lo que hicieron es ir a una segunda batalla sin buscar al Señor, sin arrepentirse, sin buscar la presencia del Señor, queriendo resolverlo a la manera humana. ¿Y saben qué pasó? Volvieron a perder. Segunda batalla, segunda pérdida. Eso siempre nos da a entender algo muy claro, que cuando no nos acercamos al Señor, sino nos vamos alejando, todas las cosas empiezan a desbaratarse, todas las cosas empiezan a tomar un sentido donde se arruinan, se desperdician y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque de alguna manera los hechos nos indican lo que está pasando, pero no los vemos. En la primera batalla los israelitas perdieron 4.000 hombres, pero no se volvieron al Señor. Pensaron que podían resolverlo a la manera humana. Trajeron el arca, intentaron tener no a Dios, sino algo que lo representaba. Y en la segunda batalla perdieron 30.000 hombres. Los enemigos se llevaron en lo que era el símbolo de Dios y encima el profeta, que era el profeta de toda la nación y que los había por 40 años guiado, al escuchar estas noticias murió. Olvidarse de Dios o tenerlo en segundo lugar es como firmar un pedido de que nos vengan males. ¿Y qué digo con esto? Dios no es que nos castiga, es que somos nosotros los que nos vamos metiendo cada vez más en el lugar equivocado. Cada vez más nos acercamos al fuego en lugar de acercarnos a la gracia de Dios. ¿Saben? Es tal la ceguera espiritual para detectar nuestros errores muchas veces, que cuando algo nos pasa, ¿sabe lo que hacemos? Culpamos a Dios. Lo primero que hicieron los ancianos, los que deberían ser sabios en Israel, fue decir lo siguiente, lo leímos la otra vez, 1 Samuel 4:3. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? ¿A quién les parece que le estaba echando la culpa? A Dios. Está diciendo, ¿por qué los filisteos nos derrotaron? Porque el Señor nos derrotó usando a los filisteos. Siempre es fácil echarle la culpa a Dios. Lo difícil es admitir nuestros errores. Es tan sencillo levantar el dedo contra Dios. Y saben,
Todos tenemos que enfrentar crisis en la vida, todos. Tanto los que andan bien como los que no andan bien. Todos vamos a enfrentar crisis. Vuelvo a decir, ya sea por causas propias o por causas ajenas. Y si tenemos una pobre o nula cercanía de Dios, solemos buscar ayuda donde no la hay. Cuando los israelitas perdieron la primera batalla, culparon a Dios, pero no lo buscaron. No buscaron cómo encontrarse con Dios para saber qué deberían hacer. Lo que hicieron es buscar otra alternativa según su razonamiento humano. Dijeron, traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Siempre que tenemos problemas buscamos que alguno nos lo solucione o buscar solución a través de la religión. Pero ni los demás, cuando no buscamos a Dios, nos pueden dar una ayuda eficiente, ni la religión ayuda a nadie cuando está en términos equivocados de su creencia. Generalmente la religión suele estar vacía de Dios. Algunos se acercan simplemente a símbolos, se acercan a una liturgia, se acercan a una institución, se acercan a gente que a lo mejor parece agradable. Pero ese no es el punto es acercarse a Dios. El punto es tener una relación íntima con Jesús. El punto es vivir la presencia de Dios cada día. Y que cuando algunas cosas no están funcionando, en lugar de alejarnos, en lugar de tener, de sentir lástima por nosotros, debemos buscar al Señor de todo corazón. Amén. Buscarle, humillarnos, pedirle. Y ¿saben? Dios responde. Amén. Esa es la maravilla. Dios responde. El arca no era Dios, pero los alejados de Dios, por no conocer al Dios real, buscaron una solución a la medida humana, no a la medida de Dios. En la primera batalla Israel confió en sus propias fuerzas, el ejército, y así le fue. En la segunda batalla buscó un sustituto de Dios en lugar de buscar al Dios real, y le fue peor. Y tengo algo que quiero decirles. Que las cosas empeoren no es un castigo de Dios. Es un grito de Dios más fuerte diciendo, acérquense a mí. No es un castigo porque hiciste mal. Es un grito de Dios para que te acerques más a Él y dejes de estar alejado. Tengo un secretito para decirles. ¿Saben qué hace Dios para acercarnos más a Él? Nos mete en problemas. Te hace perder batallas. A veces hace explotar una bomba en medio de donde no te lo esperas. Tu trabajo, tus amigos, tu hogar. Cada dificultad que enfrentamos es un llamado de Dios para que nos acerquemos a Él. A veces el dolor suele ser una de las pocas cosas que a algunos nos hace volver nuestra conciencia hacia Dios. Dios nos llama continuamente de diversas maneras, muy suavemente, susurrando, pero Dios va elevando la voz hasta que tiene que gritar para que nos acerquemos a Él. Dios nos ama de tal modo que no puede aceptar que vivamos lejos de Él. Dios nos ama de tal modo
que no acepta que seas religioso y creas vivir cerca de Dios cuando realmente estás lejos. Nos ama demasiado para que estemos involucrados en algo que se parece a Dios, pero que no es Dios. Dios quiere contigo y conmigo una amistad real. Amén. Una amistad que no se rompe, cualquiera sea el dolor o la circunstancia o la alegría o el éxito o el fracaso que debas enfrentar. Dios siempre está susurrando en nuestros oídos: vení más cerca, vení más cerca. Ahora, a veces pensamos que Dios solamente obra en aquellos que estamos cerca o en aquellos que nos estamos acercando. Pero el amor de Dios es tan grande que obra también en aquellos que no le conocen y están lejos. Eso es parte de su amor. Dios obra en los que no son su pueblo también. Si ustedes en sus casas leen 1 Samuel 5, van a ver algo muy interesante. Yo se lo resumo para ir más rápido. Los vencedores de los israelitas, los filisteos, según la historia, ya no quedan más de esa raza, pero son los que le dieron el nombre a Palestina. Palestina se llama así por los filisteos que habitaron en el tiempo que estamos ahora mencionando. Y estos filisteos ganaron la batalla a Israel las dos veces, la primera vez con una mortandad grande, la segunda vez con una mortandad más grande, y se llevaron lo que era el símbolo de la presencia de Dios a su campamento. Y como buenos vencedores, ¿qué hicieron? Pusieron ese símbolo, ese arca, ese cajón de madera que tenía dentro los símbolos de la presencia de Dios, al lado de la estatua del dios de ellos, que se llamaba Dagón. Y imagínense la alegría, la victoria, el hecho de haber podido quitar lo principal que tenía el pueblo de Israel. Cuando se levantan a la mañana, dice la Escritura, que la estatua de Dagón estaba caída, postrada delante del arca. ¡Aleluya! Entonces, los sacerdotes, como buenos sacerdotes, los religiosos son vivillos, no dijeron nada y lo volvieron a parar. Entonces, que nadie se dé cuenta, no sea que les arruine el negocio religioso. Pero cuando van a la mañana siguiente, otra vez estaba caído, pero esta vez estaba separada la cabeza y las manos caídas sobre el umbral, y solo quedaba el cuerpo de abajo, que era como un pez de su Dios. Así que ahí se dieron cuenta, acá está pasando algo bastante difícil. Incluso eran tan supersticiosos que como las manos y la cabeza quedaron en el umbral de entrada, dice que hasta la época en que se escribió esa escritura, saltaban sin tocar el umbral porque ya era sagrado, porque había caído ahí la cabeza y las manos de Dagón. Eso es lo que hace la superstición, eso es lo que hace la religión falsa, que te da ideas de algo que no existe. Así que al ver todo eso, se asombraron, pero ¿qué empezó después? Después empezó a empezar enfermedades, le agarró hemorroides a toda la ciudad, empezaron tumores, hubo mortandad. Así que, ¿qué hicieron? Con todo eso, dijeron: pasemos el arca, que a ver si ese es el problema, a otra ciudad. Así que pasaron el arca a una segunda ciudad de ellos y pasó el mismo problema. Empezaron a tener un montón de enfermedades, empezó a haber mortandad, empezó a ocurrir cada vez más situaciones. Y dice la Escritura, es interesante, dice: entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod, ese era el primer lugar donde estaba, y sus alrededores, y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció que lo que estaba pasando y declaró:
el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios. 1 Samuel 5, 6 y 7. Interesante. No le atribuyeron poder al arca, le atribuyeron poder a Dios. Dijeron, este símbolo de Dios no puede quedarse acá, porque el Dios al que representa está enojado y está por sobre nuestros dioses. ¿Se dan cuenta cómo Dios va hablando? A esta gente no le podía hablar con las Escrituras, a esta gente no le podía hablar con el antecedente de todas las Escrituras de la Biblia. Tenía que hablarle de una manera que entendieran. Y Dios comenzó a alzar la voz. Así que esta gente que era un pueblo pagano y que solo de oídas conocía a Dios, reconoce lo que ocurre en verdad. Por eso es interesante ver que Dios obra más allá de las fronteras de los cristianos. A nosotros nos parece que solo obra con nosotros, pero Dios está trabajando también con aquellos que no lo conocen. ¿Y saben para qué? Para acercarlos. Esta gente no tuvo mejor idea que pasar de la ciudad que era esa Asdod a otra ciudad que se llamaba Gat, y pasaron allí el arca. Y cuando pasaron el arca, ahora los habitantes de esa otra ciudad empezaron también a tener todo tipo de enfermedades, mortandad y dificultades. Dios estaba alzando la voz. Así que, ¿qué hacen? Deciden, fíjense como dice acá, 2 Samuel 5:10. Enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: ¡nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos! Esta era la tercera ciudad. La primera ciudad pasó lo del ídolo y pasó lo de las enfermedades. La segunda ciudad pasó lo de las enfermedades. Y ahora dicen, bueno, pasémoslo a la tercera ciudad. Pero cuando llegó a la tercera ciudad, los de esa ciudad ya estaban advertidos. ¡Eh! No la traigan acá que vamos a morir todos. ¡Ah! Ya están reconociendo que algo está ocurriendo que no es natural. Dios es experto en despertar conciencias de modos que nunca nos imaginaríamos. A la gente de esta última ciudad le bastó saber lo que pasó en las dos anteriores para buscar cómo resolverlo. Pero miren si Dios no despierta conciencias. En 1 Samuel 5:12, al final de cuando esta gente dijo, ¡ay, que no lo traigan aquí porque moriremos todos! Miren lo que dice. Los gritos de la ciudad llegaron hasta el cielo. Primera vez que esta gente clamaba con un clamor que se escuchaba en el cielo. Dios obra también en aquellos que no le conocen. Y solo un dolor intenso rompe el caparazón de aquellos que lo han endurecido. Solo un hecho profundamente difícil de afrontar es el que logra romper corazones endurecidos. Y saben, si ante el dolor y la adversidad no ves que es Dios el que está llamando, tú mismo te excluyes. Si no logras ver que tu dificultad no es un castigo, sino un llamado de Dios, si en lugar de responder abriendo tu corazón y pidiéndole a Dios gracia para encontrarte con Él, lo culpas y te alejas, te estás autoexcluyendo de la gracia de Dios. Dios llama a acercarse a todos. Algunos ya nos hemos acercado, otros aún están lejos. Pero Dios nos ama a todos. Algunos somos hijos redimidos, otros son hijos apartados, pero para Dios todos son hijos. Si yo te dijera a ti algo que conversamos con algunos hermanos, si tú tienes 4 hijos y los 4 se pierden,
encuentras 1, ¡qué alegría! Sigues buscando, encuentras 2, ¡qué alegría! Y ya dice, bueno, 2 está bien, 50%. Ya no busco a los otros 2. ¿Harías eso? No. Sigues buscando, encuentras el tercero. ¡Ah! Ya está, 75% de éxito. El último no interesa, ¿verdad? Sí, interesa. Es tu hijo. Acá Isa pregunta cuál del 50%. De la misma manera le pasa a Dios. No se conforma ni con el 30, ni con el 50, ni con el 70%. Quiere el 100%. Amén. Y es capaz de dejar 99 que están bien por buscar 1 que está mal. Por eso Dios habla también a aquellos que están lejos. Y saben, los recursos del Señor para despertar la conciencia son infinitos y los usa. Uno dice, 3 ciudades con problemas, la última ya, el clamor llegó al cielo en la última. O sea, Dios fue apretando hasta que reconocieron que no podían seguir de ese modo, algo había que cambiar. Y entonces se juntaron todos los gobernantes, todos los príncipes y llamaron a todos los sacerdotes paganos. Y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dicen, mire, no sabemos si esto viene de Dios o si no viene de Dios. Pero hay una manera en que lo podemos averiguar. Muy bien. Siempre los que no conocen a Dios, ¿qué hacen? Tiran la monedita. Si sale cara, me va a ir bien. Si sale seca, me va a ir mal. Y esta gente hizo algo parecido. Dijo, mira, hagamos algo. Primero hay que devolverla. Saquémonos el problema de encima. Segundo, no se puede devolver sin una ofrenda a Dios por todo lo que ha pasado. Pero ¿cómo sabemos si esto es de Dios o no es de Dios? Dijeron, muy fácil. Pongan el arca más las ofrendas en un carro y pongan 2 vacas que lo lleven. Pero esas vacas no son cualquier vacas. Tienen que ser vacas que estén criando terneritos, que sean recién paridas. De tal manera que las vacas, como buenas vacas, van a querer seguir amamantando a sus terneritos. Y la única forma de ver si esto es de Dios es si, enfilándolas hacia Israel, siguen caminando hasta llegar a Israel. Ustedes dirán, es una invención pagana, ¿verdad? Pero ¿no les suena que en la Biblia algunos cristianos hicieron lo mismo? O algunos creyentes hicieron lo mismo. ¿Quién se les ocurre que hizo algo igual que estos paganos? Gedeón hizo lo mismo. Le puso un vellón y dijo, Señor, que haya humedad, pero que no se moje. Y hubo humedad, llovió y no se mojó el vellón. Y al otro dijo, Señor, perdón, no creo todavía, al revés. Que esté todo seco y el vellón se moje. Estaba todo seco y el vellón mojado. Ahora sí, Señor. ¿Vieron cómo Dios obra? Este le pidió directo a Dios. Esto no lo conocían a Dios, pero Dios obró también en su corazón. Algo les quería demostrar. ¿Saben lo que le dijeron estos sacerdotes a los príncipes? Los príncipes, ¿por qué pasaron el arca de ciudad en ciudad? Porque no la querían dejar. En Argentina hay una iglesia que tiene la bandera que los argentinos le capturaron a los ingleses cuando quisieron invadir Buenos Aires y fueron rechazados. Y está la bandera que tenía un tal Hereford, que era el general inglés. ¿Se imagina? Esa bandera a muerte va a quedar ahí, no se la llevan ni como pago por las Malvinas. Es un trofeo de esos trofeos históricos de guerra que ni muerto lo vamos a entregar. Y así pasaba con los filisteos. ¿Cómo van a dar el arca? Que era la simbología de fuerza de los israelitas. Pero miren otra vez cómo Dios obra en el corazón. Los sacerdotes le dijeron, ustedes no saben lo que pasó en Egipto, que el faraón endureció su corazón y al final Dios le hizo tanta presión que tuvieron que dejar salir al pueblo de Israel.
¿van a hacer ustedes ahora lo mismo? Interesante. No tenían Biblia, no tenían escritura, no tenían profetas. Tenían televisión. No tenían televisión, no tenían internet. Pero interesante, Dios les habló a su modo, a su cultura, a su forma de ser. Y entonces aceptaron. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasó? Pusieron el arca, pusieron la ofrenda, tuvieron la sabiduría de poner el carro con una capota, porque el arca no se podía ver, aunque tampoco se podía tocar, pero ellos la tocaron y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no conocían la ley de Dios. Dios se los perdonó. Y comienzan a caminar las vacas. Y todos los príncipes filisteos detrás del arca, del carro. Y dice que las vacas iban mugiendo, y los terneros los encerraron en un establo. ¿Usted se imagina sacarle a una mamá que está amamantando el ternerito? Pero dice que todo el camino las vacas iban caminando, mugiendo, gritando, pero no se desviaron. Y cuando llegaron a la frontera, iban atrás los príncipes a ver qué pasaba. Las vacas siguieron hasta llegar a tierra de Israel. Fíjense lo que dije antes, que dijeron los sacerdotes. ¿Por qué se van a obstinar como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Interesante reflexión. Llegando al punto donde ya las vacas están caminando hacia Israel, dice en 1 Samuel 6:12, y las vacas fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bet-Semes, que era el lugar judío. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. El Señor tiene misericordia aún de los más alejados. Tiene misericordia de los propios y tiene misericordia de los que aún no lo han visto. ¿Cuántas veces algunos le piden un milagro a un santo? ¿Escuchó alguna vez esto? Y les voy a decir algo que si lo oyen los evangélicos no me dejan predicar más. A veces el milagro ocurre. No sabe estas historias, yo sé un montón de estas. De gente que dijo, le pedí a San Cayetano y me dio tal. Le pedí a tal y me dio tal. Ahora, yo sé una cosa, que el que hizo el milagro no es ni San Cayetano ni el santo tal. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Ahora, yo no sé lo que hay en la fe de ese corazón. Hay una fe con una maraña de supersticiones, de conocimiento equivocado. Pero Dios lo ama. Y tal vez ha pedido con fe, equivocado a quien se la pidió, pero pidiendo algo que viene de arriba. Y Dios se lo concedió. Por eso es tan interesante que debemos tener amor y paciencia a todos. A los reacios, a los alejados, a los ateos, a los que creen poquito, a los que no creen nada, a los religiosos, a los que siguen otras religiones. Me acuerdo siempre que tenía un compañero en la obra que hice en el sur, un dique, era de la fe Bahá'í, de que hoy ni hablar de los musulmanes, ¿no? Pero este era un musulmán realmente creyente en su fe y un hombre muy sano con su familia y con todo, y un muy buen compañero de trabajo. Tuvimos una linda relación y hablamos mucho de Dios. Mi deseo es que conozca al Dios verdadero. No sé si habré influido lo suficiente, pero sí sé que por lo menos no sintió un rechazo, sino sintió amor. ¿Saben? Es Dios quien va a despertar las conciencias y llamarlos a la reflexión. Amén. Dice Juan 16:8 en la Reina Valera, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Nuestra tarea es buscar a Dios. Nuestra tarea es, ante cualquier necesidad, buscar a Dios en primer lugar. Si explota una bomba, no culpemos a Dios. Busquemos dónde hemos fallado y busquemos volver más cerca al Señor. Unas reflexiones para terminar, que ya casi lo dije todo, pero lo doy a modo de reflexión. El Señor obra en los corazones de alejados y cercanos con el fin de que nos acerquemos a Él. Siempre el deseo de Dios es que nos acerquemos a Él. Los enemigos de Israel vencieron a los israelitas, pero no vencieron a Dios. Los israelitas perdieron el arca, pero Dios no estuvo preso. Dios estuvo libre. ¿Y sabe qué? No necesitó que nadie lo ayude. Se las arregló solo. Me imagino el Espíritu Santo guiando las vacas. Estaría riéndose de lo que estaba pasando. Miraría la cara de los príncipes filisteos. El Dios de Israel es un Dios real. Y Dios le dejó un gran mensaje por algo tan extraño como lo que tuvieron que vivir. En ocasiones, Dios usa el dolor como su altoparlante. El gran escritor C.S. Lewis dijo: el dolor es el altoparlante de Dios. Pocas cosas nos concientizan tanto como un momento de dolor, como un shock ante una situación inesperada. Pero saben, es una muestra del amor de Dios para despertar nuestra conciencia. Veámoslo siempre, siempre de este modo. Aprendamos a oír los susurros de Dios para evitar que deba gritar para que le oigamos. Cuando Dios nos susurra, oigamos su voz. Si nos parece si es o no de Dios, sigamos como si fuera, hasta ver si es, pero no la desoigamos. No hagamos que Dios deba gritarnos para que le oigamos. Y cierro con lo que dije la última vez. El Señor anhela morar en un único lugar, nuestro corazón. No en el arca, no en una imagen, no en una medallita, no en una liturgia, no en una religión. El Señor nos anhela celosamente. Quiere nuestra amistad profunda y que cualquier carga, cualquier necesidad, sea el primero en que busquemos para encontrar consuelo, fuerza y solución. Amén. La buena noticia final. Jesús oró al Padre para que tengamos una relación firme, estrecha, amigable con Él. Juan 17:21 dice: Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Aleluya. Este es el deseo de Dios, que estemos todos con Él. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.